Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Se encargan de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina y cuentan con otras funciones muy importantes, entre ellas la regulación del equilibrio del medio interno del organismo, controlando el volumen de los líquidos extracelulares, la osmolaridad del plasma sanguíneo, el balance de electrolitos y el pH del medio interno. Además, el riñón fabrica hormonas, como la eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos de la sangre, y la renina, que regula la presión arterial. Los riñones son órganos pares con forma de frijol y se ubican en la parte posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón mide 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Pesa entre 150 y 170 gramos en un adulto. La ausencia de riñones o su falta de funcionamiento son incompatibles con la vida. Por ello, los enfermos con insuficiencia renal necesitan procedimientos de diálisis o un trasplante de riñón para continuar con la vida. En cuanto a su fisiología, los riñones filtran la sangre del aparato circulatorio y eliminan mediante la orina los residuos metabólicos del organismo, entre ellos la urea, ácido úrico, creatinina, potasio y fósforo. La producción de orina tiene lugar a través de un complejo sistema que incluye mecanismos de filtración, expulsión y secreción. Diariamente los riñones producen unos 180 litros de filtrado glomerular, que se concentran en únicamente 1 o 2 litros de orina. La orina baja continuamente desde el riñón a través de los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena hasta el momento de su expulsión al exterior a través de la uretra. La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta en una presencia elevada de creatinina en el suero. La insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda, usualmente es categorizada según sus causas: prerrenales, renales y posrenales. Insuficiencia perrenal o funcional. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, entre un 55 al 70%. Implica que la disminución de la tasa de filtración glomerular es secundaria a hipoperfusión renal. Es potencialmente reversible si el agente causal es eliminado a tiempo. Las causas de una insuficiencia renal aguda prerrenal son hipovolemia, bajo gasto cardíaco y alteraciones de la resistencia vascular renal y periférica. Insuficiencia renal o intrínseca. Daños al riñón en sí mismo, también denominada parenquimatosa o intrínseca, constituye el 25% de las causas de insuficiencia renal aguda. Esta lesión puede afectar a diferentes niveles estructurales, sea tubular, glomerular, intersticial o vascular. Daños en los diferentes niveles. Necrosis tubular aguda. Representa el 70% de los casos de insuficiencia renal aguda intrínseca. Isquemia, que es la causa más frecuente. Lesión túbulo intersticial. Infecciones por citomegalovirus o cándida. Glomerulonefritis por síndrome de Goodpasteur o nefritis de lupus aguda con lupus eritematoso sistémico, hipertensión arterial maligna, vasculitis, esclerodermia, síndrome urémico hemolítico, eclampsia, lesión de grandes vasos, obstrucción de venas y arterias renales, mieloma múltiple debido a hipercalcemia. Insuficiencia posrenal u obstructiva. La obstrucción de las vías urinarias es responsable de menos del 5% de las insuficiencias renales agudas. Sus causas son medicamentos que interfieren con el normal vaciado de la vejiga, hipertrofia benigna de próstata o cáncer de próstata, neoplasias, por ejemplo, cáncer de ovario o cáncer colorectal, o un catéter urinario obstruido. La insuficiencia renal aguda se define como la pérdida brusca de la capacidad renal de eliminar desechos, concentrar la orina, mantener el balance del medio interno, de fluidos y electrolitos, resultando esto en la retención de los productos residuales nitrogenados, urea y creatinina, como también de los no nitrogenados, acompañados por una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entre los signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda se incluyen los siguientes: disminución del volumen de orina excretado, retención de líquido que causa edema en miembros inferiores, disnea, fatiga, desorientación, náuseas, ritmo cardíaco irregular. Factores de riesgo. Es bien sabido que la insuficiencia renal aguda casi siempre ocurre junto con otra enfermedad o cuadro médico. Sin embargo, los factores que pueden aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda, estos siguientes aspectos: estar hospitalizado, sobre todo por una enfermedad grave que requiere el cuidado intensivo, la edad avanzada, obstrucción en los vasos sanguíneos de los brazos y las piernas, es decir, alguna enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus, presión arterial alta, una insuficiencia cardíaca, cardiopatías, enfermedades renales preexistentes, enfermedades hepáticas y algunos tipos de cáncer y los tratamientos que conllevan estas enfermedades. Diagnóstico. Para el diagnóstico
Además de la adecuada exploración física del paciente, es necesario la correcta solicitud e interpretación de una serie de análisis clínicos, como por ejemplo, la depuración de creatinina sérica en 24 horas, el nitrógeno ureico sanguíneo BUN, potasio en suero, sedimento urinario, índices de diagnóstico urinario, análisis de la orina y una evaluación de la proteína en la orina. Se sospecha de una lesión renal aguda siempre y cuando la producción de orina disminuye o el nitrógeno ureico y la creatinina en sangre tienen un aumento. Tratamiento. El tratamiento para la insuficiencia renal aguda normalmente requiere hospitalización. La mayoría de las personas ya están hospitalizadas cuando desarrollan insuficiencia renal aguda. El tiempo de hospitalización va a depender del motivo de la insuficiencia renal aguda y de la rapidez con la que los riñones se recuperen. En algunos casos es posible la recuperación desde casa. Tratamiento para la causa de base de la lesión renal. El tratamiento para la insuficiencia renal aguda implica identificar la enfermedad o lesión que originalmente dañó los riñones. Las opciones de tratamiento dependen de lo que esté causando la insuficiencia renal. Tratamiento de las complicaciones hasta que los riñones se recuperen. Es decir, debe de existir un tratamiento en el cual se debe de trabajar para prevenir las complicaciones y así darle tiempo a los riñones para que sanen. Los tratamientos que ayudan a prevenir complicaciones deben de incluir tratamientos para equilibrar la cantidad de líquidos en sangre. Si la insuficiencia renal aguda es provocada por falta de líquidos en sangre, puede que se recomienden líquidos por administración intravenosa. En otros casos, la insuficiencia renal aguda puede hacer que se retengan demasiados líquidos, lo que provocará hinchazón en brazos y piernas. En estos casos, se puede utilizar medicamentos como diuréticos para hacer que el cuerpo elimine el exceso de líquidos. Medicamentos para controlar el potasio en sangre. Si los riñones no están filtrando adecuadamente el potasio de la sangre, es posible la indicación de calcio, glucosa o sulfonato de poliestireno sódico Kionex para evitar que se acumulen altos niveles de potasio en sangre. El exceso de potasio en la sangre puede causar latidos cardíacos peligrosamente irregulares, es decir, causa arritmias y debilidad muscular. Medicamentos para restablecer los niveles de calcio en sangre. Si los niveles de calcio en sangre son demasiado bajos, es posible indicar una infusión de calcio. Diálisis para eliminar las toxinas de la sangre. Si se acumulan toxinas en la sangre, es posible que se indique hemodiálisis temporal. Es conocido simplemente como diálisis, para ayudar a eliminar las toxinas y el exceso de líquido mientras el estado de los riñones mejora. La diálisis puede ayudar también a eliminar el exceso de potasio en el cuerpo. Durante la diálisis, una máquina va a bombear la sangre fuera del cuerpo a través de un riñón artificial, es decir, un dializador, que va a filtrar los desechos para luego regresarlos a la sangre del cuerpo. Complicaciones. Estas son algunas posibles complicaciones de la insuficiencia renal aguda. Acumulación de líquido. La insuficiencia renal aguda puede desarrollar acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede provocar dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Debilidad muscular. Cuando los fluidos corporales y los electrolíticos están desequilibrados, puede desarrollarse debilidad muscular debido a la alteración de la química de la sangre en el cuerpo. Lesión permanente del riñón y la muerte. Prevención. En la prevención, la prioridad debe de ser llevar a cabo estilos de vida saludable, mantenerse activo, seguir una dieta adecuada y balanceada y dejar de beber alcohol.